Es curioso cómo, sin siquiera darnos cuenta, todos hemos señalado con el dedo a alguien. A veces es un comentario inocente, una opinión disfrazada de consejo, y cuando nos damos cuenta, ya estamos colocando al otro en un pedestal o en una prisión invisible. Pero ¿es realmente inevitable juzgar? ¿O hay un camino más elevado, un camino que Jesús reveló, que nos libera de esa necesidad de medir a los demás según nuestros propios estándares? ¿Cuántas veces te has sentido injusticiado, malinterpretado o condenado por alguien que ni siquiera conoce tu historia? Ahora, imagina cuánto duele eso al alma. Si duele en ti, ¿por qué hacemos lo mismo con los demás? La enseñanza de Jesús sobre no juzgar no es solo una lección moral, es una llave espiritual, capaz de transformar completamente la manera en que vemos el mundo y nos relacionamos. Él nos invita a una fe viva, que confía más en Dios que en las apariencias humanas. Descubrirás el verdadero sentido de las palabras de Cristo, comprenderás el contexto en que fueron dichas y percibirás que no juzgar no significa ser pasivo, sino elegir un camino más sabio y compasivo. Este viaje cambiará no solo la forma en que ves a los demás, sino principalmente cómo te ves a ti mismo. Porque cuando la luz de la fe ilumina el corazón, el elegido entiende, solo Dios ve todo, y es en esa certeza donde encontramos la verdadera paz. Imagina un momento en que multitudes se reunían alrededor de Jesús, curiosas, hambrientas de respuestas que ninguna religión de la época podía dar. Allí, en lo alto de un monte sencillo, Él comenzó a enseñar no sobre reglas frías, sino sobre el corazón humano, sobre cómo vivir de manera justa ante Dios y en paz con los demás. Cada palabra era una semilla lanzada en el suelo del alma, invitando al oyente a ver la vida con nuevos ojos. Jesús no hablaba como los maestros de la ley, hablaba como quien conocía la esencia de la vida, la voluntad divina y el propósito de cada elegido. El no juzgar nace en ese contexto, entre enseñanzas sobre humildad, perdón y misericordia. El Sermón del Monte no era un conjunto de mandamientos para oprimir, sino un sendero espiritual que conduce a la libertad interior. Jesús mostraba que la verdadera justicia no viene de las apariencias, sino de una fe que se manifiesta en actitudes. Al enseñar, invitaba a cada persona a reflexionar: ¿vivo conforme a lo que Dios desea o solo según lo que los demás esperan de mí? Así, el mensaje comenzaba a despertar corazones para algo mayor, y eso nos lleva al siguiente enseñanza. Cuando Jesús habla sobre no juzgar, toca justamente las heridas de las relaciones humanas. Después de todo, ¿quién no ha enfrentado un malentendido, una traición, un conflicto familiar o una decepción con amigos? Es en ese terreno delicado donde el Maestro nos enseña a mirar al otro con empatía. Él sabía que es en las crisis donde el corazón humano se revela, y es allí donde la fe necesita ser más fuerte. El no juzgar no es una invitación a la ceguera, sino a la comprensión. Ver lo que hay detrás de las actitudes sin apresurar condenaciones. Relacionarse es, sin duda, uno de los mayores desafíos de la vida y también una de las mayores oportunidades de crecimiento espiritual. Cuando alguien elige actuar con compasión en lugar de crítica, está aplicando la sabiduría divina en su rutina. Es como decir: Dios, guía mi mirada para que vea al otro como tú lo ves. Y ese tipo de oración lo cambia todo. Porque al final de cuentas, no son las discusiones las que fortalecen los lazos, sino la humildad de reconocer que todos somos imperfectos y necesitamos la misma gracia. Y es en ese punto donde surge una pregunta esencial: ¿qué significa realmente juzgar? Poca gente sabe, pero cuando Jesús dijo no juzguen, usó una palabra griega cargada de profundidad: krino. Esa palabra no significa solo formar una opinión. Lleva el peso de decidir el destino de alguien, como un juez que define quién merece ser castigado o absuelto. ¿Ves la diferencia? Jesús no prohibía discernir lo correcto de lo incorrecto, sino la actitud de colocarse en el trono moral de Dios. Él sabía que el ser humano, movido por el orgullo,
tiende a olvidar que también tiene fallas y que la misericordia siempre debe venir antes de la condenación. Cuando entendemos ese significado, algo cambia dentro de nosotros. Comenzamos a percibir que juzgar va más allá de las palabras. Es una postura interior. Es cuando alguien, consciente o no, asume que sabe lo que pasa en el corazón del otro. Pero Crino es peligroso, porque transforma la fe en arrogancia y la justicia en piedra. Jesús, con sabiduría divina, mostró que esa postura destruye puentes y erige muros. Y es precisamente por eso que nos invita a una actitud diferente. Discernir con amor, sin condenar con orgullo. No siempre es fácil equilibrar el corazón y la razón, ¿verdad? Jesús lo sabía, y por eso dejó claro que existe una línea sutil y poderosa entre evaluar y condenar. Evaluar es comprender lo que está ocurriendo, buscar lo correcto, aprender de los errores, incluidos los nuestros. Condenar, sin embargo, es sellar el destino del otro con desprecio, como si su historia ya estuviera cerrada. Y quien hace eso olvida algo esencial. Dios todavía está escribiendo capítulos en la vida de cada persona. Cuando evaluamos con amor, traemos luz. Cuando condenamos, esparcimos sombra. Jesús quiere que seamos instrumentos de sabiduría, no de heridas. Por eso nos enseña a mirar al otro con compasión, incluso cuando es difícil. Es como decir, no entiendo todo lo que vives, pero elijo no reducirte a un error. Esa es la esencia del Evangelio, un llamado a vivir la fe de manera práctica, sin señalar, sin excluir, solo amando como el propio elegido amó. Y en ese punto, una pregunta resuena. ¿Quién realmente tiene el derecho de juzgar? Ningún ser humano, por más sabio que parezca, puede ver el corazón como Dios lo ve. Es Él quien conoce las intenciones, los miedos y los dolores que nadie ve. Cuando Jesús dijo que solo Dios puede juzgar, nos recordaba algo esencial. La justicia divina es perfecta porque viene acompañada de amor y misericordia. En cambio, la justicia humana, cuando no está guiada por la fe, suele ser dura, precipitada y llena de fallas. Es como intentar ver el fondo de un río turbio. Cuanto más se agita el agua, menos se ve. Cuando alguien asume el rol de juez, corre el riesgo de robar un lugar que pertenece solo a Dios. Y el resultado es siempre el mismo: heridas, rencores y distancias innecesarias. Jesús nos llama a la humildad, no a la superioridad espiritual. Quiere que entendamos que cada persona está en una fase diferente del camino y que el elegido no mide al otro por la apariencia, sino por el amor que entrega. Así dejamos de ser jueces y pasamos a ser cuidadores. Y es en ese punto donde surge un peligro sutil: actuar como si supiéramos lo que solo Dios sabe. Hay algo profundamente ilusorio en creer que podemos comprender todo sobre alguien. Juzgar al otro es, en la práctica, intentar ocupar el lugar de Dios, como si fuéramos capaces de leer el alma ajena. Pero la verdad es que solo Él conoce los bastidores de la vida de cada uno: el llanto escondido, las batallas silenciosas, las elecciones difíciles que nadie presencia. Cuando Jesús nos alertó sobre el peligro de juzgar, quiso protegernos de nosotros mismos, de la vanidad espiritual que transforma la fe en soberbia. Quien confía en Dios aprende a observar sin señalar. Aprende a ver el error del otro como oportunidad para ejercer misericordia, y no como motivo para sentirse superior. Eso es madurez espiritual: comprender que juzgar es fácil, pero amar requiere coraje. El camino del discípulo de Cristo es el de la compasión, no el de la crítica. Y cuanto más el corazón se llena de la presencia de Dios, menos espacio queda para condenar, porque el amor verdadero entiende que cada alma está en proceso y solo el tiempo divino revela lo que hay dentro. Toda elección genera un retorno, y Jesús lo sabía bien cuando afirmó: «Con la medida que midiereis, seréis medidos». Juzgar al otro es, por lo tanto, sembrar aquello que inevitablemente volverá. Cuando alguien señala con el dedo, olvida que hay tres apuntando hacia sí mismo. Es curioso, pero la vida tiene una forma misteriosa de hacernos experimentar las mismas situaciones
que criticamos en los demás, tal vez para aprender lo que aún no comprendemos. Y en ese ciclo, Dios no castiga, Él enseña. Enseña que el corazón orgulloso necesita conocer la humildad para madurar. Además, quien juzga vive en constante vigilancia, no de los demás, sino de sí mismo. La mente se vuelve pesada, desconfiada, llena de comparaciones. Es como cargar una lente distorsionada que impide ver la belleza en las personas. Jesús quiere liberarnos de eso. Nos llama a cambiar el mirada de juicio por uno de compasión, porque cuando dejamos de condenar, comenzamos a curar. El alma se vuelve ligera y el amor fluye de manera natural. Y es en ese amor donde descubrimos el verdadero sentido de la responsabilidad espiritual ante Dios. No es coincidencia que Jesús vincule el acto de juzgar con la responsabilidad. Cada palabra lanzada, cada pensamiento alimentado y cada juicio hecho tiene un peso espiritual. Dios observa no solo lo que decimos, sino de dónde nace lo que decimos. La fe auténtica se manifiesta cuando elegimos misericordia en lugar de crítica, cuando preferimos restaurar en vez de herir. Y esa elección es la prueba viva de que entendemos el corazón de Cristo. Aquel que cree verdaderamente sabe que no necesita disputar el rol de juez, porque confía en que el juicio divino es perfecto. La responsabilidad ante Dios es un llamado a la coherencia. Si queremos misericordia, necesitamos sembrarla. Si deseamos comprensión, necesitamos ofrecerla. El elegido no es quien señala errores, sino quien ilumina caminos. Jesús nos recuerda, cuanto más crecemos espiritualmente, más conscientes nos volvemos del impacto que nuestras actitudes tienen en el mundo. Y es precisamente esa conciencia la que abre espacio para una reflexión poderosa. Si Dios juzgará según nuestra propia medida, entonces, ¿cómo hemos medido el corazón de los demás? Es curioso cómo en la vida todo lo que ofrecemos vuelve de alguna forma. Jesús, con su sabiduría infinita, reveló esto cuando dijo que la misma medida usada para juzgar a los demás será usada para juzgarnos. Es como un espejo espiritual. Lo que proyectamos se refleja de vuelta en nosotros. Cuando esparcimos crítica, cosechamos aislamiento. Cuando sembramos comprensión, cosechamos paz. La justicia divina no falla. Solo devuelve en el momento justo lo que cada corazón plantó. Y es en ese punto donde la fe se convierte en el filtro entre actuar por impulso y actuar con amor. Quien realmente entiende esta verdad comienza a cambiar sus palabras, sus pensamientos e incluso la forma de mirar al otro, porque percibe que cada juicio es una oración invertida y que Dios responde no solo a lo que pedimos, sino a lo que practicamos. Por eso, la invitación de Cristo es tan simple como profunda: sé misericordioso. Cuando dejamos que el amor guíe nuestras actitudes, la medida usada por Dios se vuelve ligera, llena de gracia, y poco a poco el corazón aprende que el camino más seguro es aquel que sigue el ritmo de la misericordia divina. Al final de todo, es el amor el que vence. Jesús no nos llamó para ser fiscales de la vida ajena, sino constructores de puentes. Practicar el amor y la misericordia es la expresión más pura de la fe. Es actuar como quien entiende que todos estamos en el mismo barco, navegando en mares diferentes, pero guiados por la misma luz de Dios. La verdadera grandeza no está en señalar errores, sino en extender la mano. Es cuando elegimos ayudar en silencio, perdonar sin condiciones y comprender sin exigir explicaciones. La misericordia es el idioma de los corazones que conocen la gracia. Quien la practica experimenta una paz que el mundo no puede ofrecer. Amar es, por lo tanto, un acto de coraje espiritual. Es ver en el otro el reflejo de un ser amado por Dios. Y cuando ese amor se convierte en parte de nuestro día a día, algo extraordinario sucede. Las relaciones florecen, las heridas se curan y el cielo parece más cerca de la tierra. Porque al final de cuentas, para eso nos llamó el elegido, para amar como Él amó.